Te duermes. Todo parece ir bien. Pero en mitad de la noche, abres los ojos, miras el reloj. 3:12, 3:40, 4:05. Y entonces aparece la pregunta: ¿por qué me despierto siempre a esta hora? Muchas personas creen que es casualidad o que algo en su cuerpo está funcionando mal. Pero en realidad, despertarse entre las 3 y las 4 de la madrugada es uno de los patrones de sueño más comunes y tiene varias explicaciones, biológicas, neurológicas e incluso evolutivas. Mientras dormimos, nuestro cerebro no permanece en un estado fijo. El sueño se organiza en ciclos que duran aproximadamente 90 minutos. Durante la noche pasamos varias veces por diferentes fases: sueño ligero, sueño profundo y sueño REM, donde aparecen los sueños. Cada vez que termina un ciclo, el cerebro entra en un momento muy breve de microdespertar. La mayoría de las veces ni siquiera lo recordamos. Pero si en ese momento el cerebro detecta activación, podemos despertarnos completamente. Y muchos de esos momentos ocurren justamente entre las 3 y las 4 de la madrugada. Hay otro factor importante: una hormona llamada cortisol. El cortisol no es solo la hormona del estrés, también es la hormona que ayuda al cuerpo a prepararse para despertar. Normalmente, sus niveles empiezan a aumentar lentamente varias horas antes de que nos levantemos. En algunas personas, ese aumento empieza un poco antes, y ese pequeño cambio hormonal puede provocar que el cerebro se active ligeramente en mitad de la noche. No significa que algo esté mal, es simplemente el reloj biológico funcionando. Pero hay una explicación aún más antigua. Durante miles de años, dormir profundamente durante toda la noche no siempre era seguro. Nuestros antepasados vivían en entornos donde la vigilancia era importante. Por eso el cerebro humano desarrolló algo llamado sistema de alerta nocturna, un mecanismo que permite despertarse brevemente para comprobar que todo está bien. Hoy, aunque vivimos en casas seguras, puede haber noticias que durante el día nos han provocado un estado de tensión emocional, y el cerebro sigue conservando ese antiguo sistema de protección. Por eso muchas personas experimentan despertares breves en mitad de la noche. Es una herencia evolutiva. Sin embargo, hay un factor que puede hacer que ese despertar natural se vuelva más largo: la ansiedad anticipatoria. Cuando una persona ha tenido varias noches de insomnio, su mente empieza a vigilar el sueño. Aparecen pensamientos como: seguro que me volveré a despertar. Espero no mirar el reloj otra vez. Si no duermo mañana estaré fatal. Esa vigilancia mental mantiene al cerebro activo y convierte un microdespertar normal en un despertar completo. La primera reacción suele ser luchar contra el despertar. Intentar dormirse inmediatamente, mirar el reloj, calcular cuántas horas quedan. Pero esa presión activa aún más el cerebro. Una estrategia más útil es aceptar el despertar con calma, respirar lento, no mirar constantemente el reloj y permitir que el cuerpo vuelva a relajarse. Si el sueño no vuelve después de un tiempo, puedes aplicar la técnica que explicamos en el video anterior: levantarte con calma, bajar la luz y regresar a la cama cuando el sueño reaparezca. Si nos sigues desde hace tiempo, en este canal ya hemos hablado de varias herramientas que ayudan a preparar el cuerpo para la noche: técnicas de respiración, hábitos nocturnos saludables, infusiones relajantes, meditaciones guiadas o sonidos suaves para dormir. Si todavía no las has visto, te invito a explorarlas y ponerlas en práctica antes de acostarte. Cada una de esas herramientas ayuda a que el cerebro llegue a la noche con menos activación. Despertarte a las 3 o 4 de la madrugada no significa que tu sueño esté roto. Muchas veces, es simplemente el resultado de los ciclos naturales del sueño, el reloj biológico y antiguos mecanismos de vigilancia del cerebro. La clave no es luchar contra el despertar, es aprender a responder a él con calma,
porque cuando el cuerpo se siente seguro, el sueño siempre encuentra el camino de regreso. Buenas noches. Muchas personas que se despiertan a las 3 o 4 de la madrugada dicen que su mente empieza a pensar sin parar. En el próximo video vamos a ver cómo apagar esos pensamientos antes de dormir. Dormir mejor, mente sana.